Amigos, hablemos de los salmos, de cuestiones un tanto generales, pero que estoy segura que te van a ayudar si los quieres leer, si los quieres utilizar para hacer oración, para estudiarlos, para tu liturgia, para tu alabanza, para lo que sea. Yo estoy segura que estas cuestiones generales te van a ayudar al momento de leerlos, así que empecemos. Número 1, es algo un tanto obvio, pero los salmos son alabanzas, son lamentaciones y son poesía, son poemas. Amigos, número 2, los salmos también son oraciones de confusión, de enojo y de tristeza. En los salmos también encontramos expresiones de lo que está mal en el mundo, expresiones del salmista, de los autores, de que le piden a Dios que haga algo, y también encontramos obviamente oraciones de amor y de alegría, de gozo y de celebración. Así como vemos cosas que demuestran lo que está mal en el mundo, también ciertos salmos demuestran lo que es bueno en el mundo, lo que está bien en el mundo. Algo que me parece sumamente importante que también encontramos en los salmos y que nosotros debemos de hacer constantemente es recordar lo que Dios ha hecho en la historia por el pueblo, por ellos en específico, y es algo que nosotros debemos de hacer. Si estamos tal vez pasando en un momento complicado, recordar lo que Dios ya ha hecho con nosotros anteriormente. Algo que me gusta muchísimo de los salmos al leerlos y releerlos es ver cómo plasman sentimientos tan carnales y tan humanos por cosas que probablemente tú y yo ya hemos pasado o que probablemente pasaremos. Los cambios que hacen de lamento a alabanza son realmente profundos. Ahora, algo sumamente importante a destacar, que a veces tal vez olvidamos, es que los salmos son poéticos y se debe de leer como poesía. A veces plasman ciertas cosas haciendo alusión a otra cosa, como por ejemplo, en delicados pastos me haces descansar, pensar nosotros que eso es poesía y que pues no es de una manera literal, vaya. Hay cuestiones también muy técnicas acerca de la poesía y de la poesía hebrea que solamente les voy a mencionar súper rápido, que los salmos tienen algunos conceptos propios de la poesía, como por ejemplo paralelismos, sinónimos, antitéticos y sintéticos, amigos. Los salmos también contienen himnos, amigos, cánticos de Sión, del templo, himnos de entonación para exaltar a Dios, o sea, alabanzas. Como les dije en un principio, tiene lamentaciones tanto individuales como de grupo. El libro de los Salmos se divide en libros diferentes. El número 1 es del 3 al 41, que es de dolor y fe. El siguiente libro es de los capítulos 42 al 72 y es libro del deseo y anhelo de Dios. El deseo como continuidad del dolor y de la fe después de pasar por esos procesos complicados, por esos procesos de dolor, como nosotros queremos debemos de tener un deseo por Dios y un anhelo por Dios. El siguiente libro está a partir del capítulo 73 al 89 y es de experiencia de Dios, la experiencia como acontecimiento. El siguiente libro es del capítulo 90 al 106 y es sobre el reinado de Dios. El siguiente libro es del capítulo 107 al 145 y es la alabanza eterna. La conclusión del libro es a partir del 146 al 150 y es una alabanza suprema. El Salmo 1 y 2 son el prólogo del libro. ¿Cómo nosotros podemos encarnar los salmos? ¿Cómo podemos nosotros vivirlos, tener a Dios como una verdadera experiencia por medio de los salmos, a Dios aconteciendo con nosotros? Un ejercicio que yo te puedo dar como ejemplo es el Salmo número 23, en donde en una situación hipotética tú pienses que conoces al autor de ese salmo y que le hagas una entrevista, qué significó para esa persona esos delicados pastos o qué significa realmente para esa persona ese valle de sombras. Esto no se me ocurrió a mí, amigos, obviamente, esto fue parte de algo que leí que se los voy a dejar en la descripción, que la persona hizo el ejercicio de entrevistar al autor de los salmos, que era un migrante, y todo lo que pasó al momento de migrar y todas las cosas que le pasaron y que era para él en realidad los delicados pastos. Esto lo puedes hacer contigo mismo, puedes
pensar cuáles son tus delicados pastos, qué es lo que Dios o la manera en la que Dios te hace descansar, cómo puedes descansar en Dios y así puedes como que encontrarle cierto sentido a cada uno de los salmos o a los salmos que sean propios de ese estilo para encarnarlos en ti, en tu vida. Porque amigos, como les dije hace un momento, en los salmos vemos que Dios no solamente existe, sino que acontece en nuestras vidas, en el tiempo y en la historia. Y ahora, como en cada libro y en cada texto, es bueno hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿qué atributos de Dios está destacando esa porción bíblica o esa porción, en este caso, pues, de los salmos? ¿Qué sentimientos hay en el salmista? ¿Qué alaba de Dios? ¿Qué le pide a Dios? ¿Cómo está haciendo oración? Etcétera. Ahora, también cuando tomé esta clase hace ya algunos años, hablamos de cómo podíamos leer y cómo podíamos estudiar los salmos y aquí les quiero mostrar una manera. Lo que podemos hacer es leer el versículo 1 con el versículo final, luego el versículo 2 con el versículo que va antes y así sucesivamente. Van a ir viendo cómo tiene conexión el versículo 1 con el versículo 2 y cómo cierta parte de los primeros versículos van a tener respuesta o al contrario con la última parte del versículo y encontrar la parte medular va a ser la parte de en medio a lo que quiere llegar el salmo, o sea, el punto de inflexión de ese salmo. Esta es una manera que yo les estoy presentando de cómo pueden leer los salmos, lo que pueden tener estos aspectos generales que pueden tener en cuenta, considerar al momento de leerlos, al momento de estudiarlos y cómo pueden hacer ciertas preguntas para conocer, por ejemplo, qué atributos está destacando, conocer cuál es la manera de hacer oración del salmista, que lo hace de una manera tan humana y tan carnal que nos toca, amigos, que nos llega y que nosotros podemos a futuro tal vez hacer oración así. Yo espero les ayude, yo espero les guste, déjenme en los comentarios qué les parece, recuerden suscribirse y por sobre todas las cosas yo espero que este video les sea de bendición.